Bienvenidos a la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto desde nuestra casa aquí en Ciudad Universitaria para seguir compartiendo con ustedes pues parte del hacer y del quehacer de nuestra universidad. Este 2 de noviembre, una fecha que nos permite recordar con cariño a todas aquellas personas que ya no están con nosotros, y una manera de hacerlo es por supuesto a través de las ofrendas, y les recordamos que aún tienen tiempo de visitar esta mega ofrenda universitaria que cierra el día de hoy a las 9 de la noche allá en el antiguo barrio universitario. Vamos con nuestra entrevista para esta tarde. Los principales problemas que aquejan a la sociedad mexicana son tema de análisis y de reflexión en el Foro 2020, que en su 9ª edición tiene como lema Diseñando el Futuro. Y en esta ocasión toca el turno al diálogo sobre desarrollo social. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo hemos avanzado como sociedad? ¿Y cuáles son los retos más complicados a vencer en este tema? Para ponernos al tanto de los participantes, también se encuentra el día de hoy con nosotros la maestra Leticia Cano Soriano, quien es coordinadora del Consejo Académico del área de las Ciencias Sociales, académica también de la Escuela Nacional de Trabajo Social y moderadora de esta mesa. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida a la UNAM Responde. Muchas gracias, Rosa, encantada. Saludos a la audiencia. Un gusto saludarla aquí. Ahora lo decíamos de manera presencial, lo habíamos hecho en alguna otra ocasión a través de Zoom, pero siempre la plática es más rica de forma presencial. Claro. Maestra, pues desarrollo social es un gran tema que por primera vez se incluye en el Foro 2020. ¿Cómo se elige y por qué es relevante este tema? Claro. Bueno, antes que nada, agradecer enormemente el espacio de la UNAM Responde en este proyecto que ya en su 9ª edición lleva a cabo la Fundación UNAM en coordinación con los consejos académicos de área y el Consejo Académico del Bachillerato de nuestra Universidad Nacional. Indudablemente, diseñar el futuro, bueno, pues implica un reto importantísimo. Y en esta oportunidad nos hemos planteado justamente tener mesas de análisis, de reflexión, de aportaciones para el futuro inmediato. En este sentido, bueno, pues efectivamente daremos paso a la Mesa de Desarrollo Social, una mesa y un tema, sobre todo en mi opinión y en nuestra opinión un gran tema, porque tiene que ver justamente con el bienestar social, tiene que ver con los derechos sociales, los derechos humanos y cómo poder hacer frente a situaciones complejas por las que atraviesan sociedades como la nuestra, ¿no? Maestra, ¿cómo se plantea este tema complejo? Por supuesto, entendiendo que venimos de un par de años en verdad complicados, claro, en muchos sentidos, que a veces implica un poco priorizar. Vamos, durante este tiempo hablábamos mucho de salud mental, educación ha sido un tema prioritario para el Foro 2020. ¿Cómo es que desde la universidad y con esta visión, lo decía usted, de aportar, se plantea a qué se refiere exactamente este concepto, este gran concepto de desarrollo social? Bueno, el concepto de desarrollo social tiene implicaciones muy importantes porque de él podemos entender, por ejemplo, las oportunidades que tenga la población para el desarrollo de sus capacidades básicas, es decir, contar con ciudadanas, ciudadanos que gocen de autonomía, que gocen de satisfactores, que puedan elegir su vida y la vida en comunidad, ¿no? Me parece que es muy importante, sobre todo cuando pensamos en una sociedad que participa social, activamente, ciudadanamente. Y en este contexto, por supuesto, los derechos humanos, la salud, la educación, la alimentación, el empleo, la vivienda, pues son, digamos, factores o un proceso multifactorial que debemos de garantizar o se debe garantizar a la sociedad, a cualquier sociedad, pero particularmente a la nuestra, ¿no? Pues justo responde a una de las siguientes preguntas, que era qué factores intervienen, y lo acaba de mencionar. Y entonces le preguntaría, maestra, entendiendo, si lo que se busca es proponer y hablar hacia un futuro, se debe entender en dónde estamos. ¿Cuál es un poquito este panorama, claro, la situación que atravesamos hoy en día? Bueno, indudablemente hay diagnósticos muy interesantes que colocan particularmente a nuestra nación en una situación de crisis social, de crisis económica. La pandemia COVID-19 indudablemente llega
al mundo, pero llega a una sociedad mexicana que ya vivía o tenía situaciones precarias de pobrezas, desigualdades, y que éstas se han venido agravando, ¿no? Ahí están los datos de organismos autónomos muy importantes de nuestro país que dan cuenta, por ejemplo, en el año 2020, ya para mayo, y al siguiente año 2021, en los primeros trimestres de cada año, de cómo justamente la pobreza extrema se incrementó en nuestro país, el desempleo, y no solo eso, Rosa, sino también digamos, este entorno de dolor, de pérdidas, que se asocian mucho con situaciones efectivamente de salud mental comunitaria, ¿no? Entonces, todo ello lleva justo a quienes organizamos este Foro 2020 en su 9ª edición a colocar uno de los temas que nos parecen muy prioritarios, el desarrollo social. ¿Qué hace falta para encaminar y encauzar los esfuerzos hacia un desarrollo social igualitario, un desarrollo social de igualdad de oportunidades, en el que las brechas de género o las brechas sociales, económicas, pues no prevalezcan o no se recrudezcan aún más como hoy lo tenemos en nuestro país? La escucho, maestra, y pienso pues en todos estos factores que parecen como muy evidentes y que están muy a la vista a través de cifras, a través de contextos, a través de la cotidianeidad, que pues evidentemente están ahí, la pobreza, la desigualdad, pero hay algunos otros que no son, digamos, tan tangibles, que tiene que ver pues con la exclusión, con la vulnerabilidad, con el no tener acceso a servicios de salud, con no tener estas oportunidades que ya mencionaba usted. ¿Cómo lograr, cómo hacer, además, con esta visión pues integral y desde el trabajo social, que tengan una visibilidad importante para poder atenderlas? Bueno, a mí me parece que la pandemia, así como sucedió, valga la analogía, en 1985 con el terremoto en la Ciudad de México, a mí me parece que la pandemia visibiliza justamente estas debilidades, ¿no? Estas carencias, estos problemas. Y tanto la exclusión como la discriminación social son producto justamente de estas desigualdades y de, digamos, estos satisfactores que no han logrado llegar o permear a toda la población. Hoy hablamos de casi el 50% de nuestra población en pobreza, y de esta población en pobreza, 20 millones en promedio se estiman en pobreza extrema. Esto quiere decir que vivimos efectivamente en una sociedad que, bueno, no solamente por los factores socioeconómicos discrimina o excluye, también hay otros factores que habría que analizar, pero sobre todo estos que están colocados en el ámbito del desarrollo social y que me parecen fundamentales seguir analizando, evaluar los programas sociales, evaluar las políticas públicas, rediseñarlas, como un poco es el título de nuestro Foro 2020. Maestra, menciona usted otro tema importante que es el de las políticas públicas, y ya lo había hecho hace unos minutitos, el de la responsabilidad que se tiene con estas sociedades participativas, con estas pues sociedades también necesitadas. Hablar un poquito esto de las responsabilidades como gobiernos, como instituciones, como universidad, como individuos. ¿Qué nos toca un poco hacer a cada uno? Bueno, interesante pregunta y compleja también, porque desde nuestra Universidad Nacional me parece que, y desde donde nos corresponde, se han generado análisis, estudios, investigaciones, publicaciones muy importantes para aportar a la toma de decisiones. A mí me parece que foros como este, como el Foro 2020, o incluso seminarios, coloquios que se han abierto en nuestra universidad, pues son justamente estos, digamos, como anclajes importantes para que nos escuchemos y tomemos en cuenta mucho de lo que se habla desde la academia, desde la investigación y sobre todo, repito, cómo sumar esfuerzos para mejorar las intervenciones y la implementación de políticas públicas, particularmente la política social, ¿no? Además, considerando, me parece, pues que si de lo que se trata es de poner este bienestar en el centro, el bienestar humano, el bienestar social,
tomando en cuenta la gran diversidad de posibles escenarios, es decir, hay distintas necesidades, distintos entornos, claro, distintas condiciones. ¿Cuáles serían, maestra, pues así en términos muy generales, ese objetivo ideal, ese objetivo final del desarrollo social? Bueno, a mí me parece, y esta es una opinión muy personal, que se tiene que invertir en lo social. Es decir, pensar en una política ya no focalizada, ya no asistencialista, sino una política regionalizada que justamente pueda identificar esas diferencias que se viven en nuestra sociedad. Yo lo he dicho en algunos otros espacios, que no es lo mismo tener carencias, precariedades o exclusiones, inclusive o pobrezas en el sureste del país que en el centro, en el norte. Entonces, creo que ese tendría que ser uno de los primeros esfuerzos, regionalizar las políticas, hacer diagnósticos muy, digamos, muy centrados en las dinámicas poblacionales, demográficas, en estas circunstancias que implica vivir en un entorno determinado, porque en algunos entornos hay más oportunidades para poder abatir las pobrezas, pero hay otros en donde no, justamente por la exclusión y la discriminación, ¿no? De esos factores que no son tan evidentes, y a los que hay que ponerles importante atención. Maestra, pues platíquenos un poquito cómo van a estar los temas, los ponentes que van a estar participando el próximo 10 de noviembre en esta mesa del Foro 2020. Que sí. Muchas gracias, Rosa. Mira, pues primero invitar a la sociedad, al público en general, que seguramente estará de verdad muy interesado en escuchar no solo reflexiones y análisis, sino propuestas, planteamientos en torno al desarrollo social la próxima semana, el próximo 10 de noviembre, a las 5 de la tarde en el auditorio de la unidad de posgrado de nuestra Universidad Nacional. Va a ser o ha sido el Foro 2020 un evento, un foro que se lleva a cabo de manera mixta. Ahora presencial, sí en el auditorio, pero también quienes no puedan acompañarnos de manera presencial lo podrán hacer a través de las redes sociales de Fundación UNAM, ¿no? YouTube, en fin, ya estas redes que conocemos. Y además están apareciendo en pantalla para quien no las tenga muy claras. La invitación está hecha a través de todas estas redes de Fundación UNAM. Sí, Rosa, muchas gracias. Nos van a acompañar expertas y expertos en la materia. Por ejemplo, el doctor Mario Luis Fuentes. Él llevará a cabo como una inauguración o apertura de la Mesa de Desarrollo Social. Sabemos que él es un investigador, pues con de verdad una larga trayectoria profesional y de investigación en nuestra universidad, en un programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Es investigador en este programa, además de otras responsabilidades que él ha tenido, o tiene más bien, tiene. Bueno, también nos acompañará la doctora Ileana Chanin. Ella es investigadora también del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo y especialista en desarrollo social, en evaluación de programas sociales. De hecho, es académica y tutora en el posgrado de la Facultad de Economía, en esta especialización que, por cierto, coordina el doctor Mario Luis Fuentes. Pues ahí coinciden estas miradas distintas también y la multidisciplina, no solamente en el foro, sino también desde la academia. Así es, Rosa. El doctor Héctor Hernández Bringas, que es investigador en el CRIM de nuestra Universidad Nacional, especialista en ciencias sociales y también en temas de sociedad, población, educación y salud. Él nos acompañará con una ponencia que justamente tiene que ver con la política pública en el México actual. Y la maestra Carmen Casarratia, que es la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, ella nos aportará desde la visión justamente, ¿no?, de trabajo social algunas estrategias para el nuevo desarrollo social sostenible. Muy interesante porque se liga justo con la mesa anterior del Foro 2020.
y la doctora Ileana Yashina Arroyo, creo que ya la mencioné, ¿verdad? Sí, ya la mencionamos, doctor. Ya están los 4 participantes a la mesa con temas o con visiones distintas sobre un mismo objetivo. Ya nos lo decía al principio de la entrevista, maestra, importante este cruce de miradas, este cruce de conocimientos para generar también aportes en este sentido. Nos quedan menos de un minutito para terminar, y me gustaría preguntarle desde su opinión, desde su experiencia, entendiendo, desde el momento de la planeación del Foro 2020 y teniendo justo los objetivos muy claros del Foro 2020, entender o que nos comente cuáles son esos temas que son más urgentes, porque además es un tema que va cambiando a cada momento, las necesidades van surgiendo, y entonces, ¿qué se vuelve el tema más importante o más urgente hoy justamente en este 2022? Bueno, en mi opinión, sí pensar en una política social inclusiva, con perspectiva de género, que justo garantice los derechos humanos y que en este sentido pueda, digamos, tener se pueda desarrollar con las estrategias y acciones necesarias para abatir sobre todo la pobreza y principalmente la desigualdad social. Maestra, solamente para terminar, ¿cómo se da es que lo platica usted muy claramente, cómo se da este vínculo, digamos, este cruce de beneficios entre un individuo y la sociedad en términos de desarrollo social? No, bueno, indiscutiblemente cuando una persona satisface sus necesidades básicas, no estará preocupada más bien, Rosa, por el sustento del otro día. Y esto nos permite que en colectivo, en comunidad, pueda haber mayor participación ciudadana en un país que tanto lo requiere y lo necesita para la toma de decisiones públicas. Muchísimo que hacer y que reflexionar sobre este tema, en verdad, importantísimo que se coloque en este Foro 2020 que organiza desde hace ya 9 años Fundación UNAM para abordar algunos de los temas más importantes, siempre considerando pues el expertise, el conocimiento de nuestra universidad en las distintas áreas del conocimiento. La invitación ya está hecha para disfrutar y para reflexionar de este foro de manera presencial en la unidad de posgrado el próximo jueves 10 de noviembre a las 5 de la tarde, y si no se puede hacer a través de las redes sociales de Fundación UNAM que han estado apareciendo en nuestra pantalla. Maestra Leticia Cano Soriano, coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales y académica también de la Escuela Nacional de Trabajo Social, muchísimas gracias por estos minutos y por esta visión y por acercarnos también a temas en verdad interesantes. Muchas gracias, Rosa, un placer de verdad. Gracias, maestra. Nos vemos ahí en el Foro 2020. Y cambiamos de tema. Sandra Monroy es una sobreviviente de cáncer de mama que de forma muy valiente y enérgica nos relata su experiencia con esta fuerte enfermedad. Quedarme plana es saber que tengo tiempo. Quedarme plana es saber que mi tiempo no va a estar en un quirófano ni en una cámara en recuperación por algo estético, por algo que yo no necesito. Sandra Monroy es comunicóloga y periodista, egresada de la FES Aragón de la UNAM. En marzo de 2021, cuando tenía 36 años, le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 1. Al ser muy joven, había más posibilidades de vida, y al ver más posibilidades de vida, eso significaba que hay más posibilidades de que regrese un cáncer o se genere un cáncer muchísimo más agresivo. Sandra salvó su vida porque obtuvo un diagnóstico temprano, pero en el mundo, cada año se registran alrededor de 685,000 defunciones por cáncer de mama. En los países más desarrollados y con sistemas de salud fuertes, lo que se observa es que es una enfermedad altamente curable. Países de desarrollo intermedio o bajo, pueden haber mortalidades más altas porque no se puede atender a las mujeres oportunamente y de forma integral con la calidad que se requiere. En México, y ya desde hace mucho tiempo, aproximadamente el 70% de los casos se diagnostican en etapas localmente avanzadas a avanzadas. El cáncer de mama puede detectarse a tiempo con chequeos constantes para identificar anomalías. En general, buscan atención oportunamente, y lo que está pasando son muchos problemas de acceso para poder articular todo el proceso de atención que requieren. Ahora, como parte de su proceso de sanación, Sandra elabora muñecas para representar la diversidad corporal oncológica. Además, recientemente publicó el libro Jódete Cáncer, para acompañar a otras mujeres que padecen la enfermedad. Es un ensayo biográfico, es un ensayo
en donde hay un diálogo entre lo que yo iba escribiendo en el momento de mi proceso con lo que actualmente sé. Sandra sabe que como mujer es mucho más que sus senos y por ello lleva en el pecho un tatuaje que representa el florecimiento de su cuerpo y un recordatorio de cómo su corazón quedó al frente. Un testimonio muy valiente de una universitaria egresada de la FES Aragón que puede inspirar y también ayudar a otras mujeres que estén atravesando esta misma situación. Y bueno, vamos enseguida con Sandra Lorenzano, quien hoy nos cuenta sobre el foro Género, Cultura y Movilidad Humana que está próximo a llevarse a cabo. Y hoy queremos invitarles a ser parte de nuestro foro internacional Género, Cultura y Movilidad Humana. El subtítulo de este foro es Migraciones, Exilios y Desplazamientos. Se trata de un encuentro donde académicas, artistas y activistas por los derechos humanos de las mujeres se reunirán para hablar de estos temas tan importantes. Hay dos elementos que van a marcar el diálogo que se desarrolle. Por una parte, el fenómeno muy de nuestra época de la feminización de la movilidad humana. Hasta hace pocos años, las mujeres migraban en general acompañando a los hombres. Hoy ya son más del 50% las mujeres que migran solas o con sus hijas e hijos en las distintas partes del mundo. A partir de esto es que nace también una lucha en contra de la violencia de género. Y serán estos entonces los dos núcleos que nos permitirán pensar un poco más en torno a lo que debemos hacer, lo que corresponde hacer ante una realidad tan conflictiva, tan rica a la vez y muchas veces tan dolorosa. Hablaremos de los exilios y las migraciones en Europa, de los exilios que han llegado a México, el exilio español, el exilio del Cono Sur, pero sobre todo nos concentraremos en nuestras mujeres migrantes, tanto las mexicanas que migran hacia el norte del país, como aquellas centroamericanas que pasan por nuestro país para llegar a los Estados Unidos. No debemos olvidar que 6 de cada 10 mujeres migrantes son violadas en el camino. Frente a esto es importantísimo que quienes tenemos un compromiso con los derechos humanos pensemos caminos y soluciones para salir de esta violencia. Este foro tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre, es decir, mañana y pasado, en la Casa de las Humanidades de la UNAM, que está en Presidente Carranza, en Coyoacán, en la Ciudad de México. Pero no es necesario que vivan en la Ciudad de México porque nos pueden acompañar por el Facebook Live de Igualdad Género UNAM. Participamos organizando este foro, tanto la Coordinación para la Igualdad de Género como la UDIR de la UNAM, la ENES Morelia, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, con el inmenso apoyo de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Autónoma de Madrid y de ONU Mujeres México. Vamos hoy con la segunda entrega de la serie de cápsulas sobre muralismo realizadas por el Instituto de Investigaciones Estéticas y UNAM Global TV. Hoy toca el turno a El Árbol de la Vida. Este 2022 el muralismo cumple 100 años y la primera obra de este movimiento es El Árbol de la Vida de Roberto Montenegro. Y no fue tan bien recibido. Y la crítica, los comentaristas hablaban de esta cosa fallida, ¿no? de Montenegro. Este se pintó y terminó antes que la creación de Diego Rivera, pieza con la cual se dice arranca este importante capítulo del arte nacional. Rivera sí se impregnó de las vanguardias artísticas que estaban dándose en Europa. No los manejaba Montenegro. Y entonces sí la crítica se daba cuenta, hay algo fallido en estos murales. Sin embargo, lo pintado por Montenegro tiene una fuerte inspiración vasconceliana.
Originalmente se pintó al temple una alegoría también de San Sebastián. Era un hombre atado a una columna y asaeteado por 6 mujeres de un lado y 6 mujeres del otro lado. Esta primera versión no debió gustar al maestro Vasconcelos porque demostraba mucha debilidad del ser humano, ¿no? El hombre en particular. Cuando se inaugura, ya se ve el mural, en lugar de San Sebastián se ve ya el hombre que vemos ahorita, pues tiene una armadura. Además, el exrector de la Universidad Nacional sugirió a Montenegro desde un principio añadir la frase goetheana que corona el mural: acción supera al destino, vence. Hoy la pieza de Montenegro puede ser visitada en el Museo de las Constituciones de la UNAM. Un mensaje político fuerte para su momento histórico, pues lo hace más contundente y lo hace más efectivo, como fue el caso de Rivera. Pero si no es así, en el caso de Montenegro, si no es un pintor de combate, ¿no? Pues tampoco se le debe descalificar. UNAM. 100 años de muralismo. Recuerden que el muralismo es tema también de la mega ofrenda universitaria y de las ofrendas que podemos visitar allá en estas 2 plazas del antiguo barrio universitario en el centro histórico de nuestra Ciudad de México. Con esto terminamos y también con la invitación para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Recuerden encontrarnos aquí el día de mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.